¿Vacar o no vacar? Ese parece ser el dilema nuevamente. Un dilema que ha hecho que en menos de 3 meses algunos de los que estábamos en contra de la primera vacancia hoy estemos a favor de esta segunda. Así como también hay quienes estuvieron en contra de la primera vacancia y continúan estando en contra de esta segunda vacancia. El problema está en que se está cayendo en algunos errores gruesos con respecto del alcance y de la naturaleza de la vacancia por incapacidad moral. Si bien es cierto que la vacancia por incapacidad moral se presta a algunas confusiones porque es una figura bastante indeterminada, quizás de las más indeterminadas en nuestra Constitución, no por ello es menos válida. Pero una primera cosa que está clara y que no debiera prestarse a confusiones es que la vacancia por incapacidad moral no es un delito o una infracción de juicio político, ni tampoco debe ser confundida con las responsabilidades jurídico-penales que requieren un antejuicio. Y ese es el primer gran error en el que algunos están incurriendo cuando dicen que no se puede vacar por incapacidad moral a Pedro Pablo Kuczynski por un proceso, el de Odebrecht, que no ha culminado. Están confundiendo la incapacidad moral con la responsabilidad jurídica. Y justamente ese no es el terreno de la incapacidad moral o de esa figura. Para la responsabilidad jurídico-penal existen otras vías. La incapacidad moral no tiene que esperar ningún proceso jurídico, tampoco es un proceso político de infracción de la Constitución de carácter político per se o juicio político, porque la incapacidad moral, como su nombre lo dice, es una figura de juicio moral. Y eso es lo que la distingue de las otras que son de juicio político y de juicio procesal jurídico penal. La vacancia por incapacidad moral es un juicio sobre conductas graves del presidente que dañan la dignidad del cargo presidencial y más aún que hacen imposible que siga ejerciendo el cargo en razón de esas conductas graves. Aclarado el punto de la distinción entre el juicio moral y el juicio jurídico penal y el juicio político, la pregunta que cae de madura entonces es ¿qué es lo que puede ser considerado incapacidad moral? Si miramos en la historia del Perú, solo 3 presidentes han sido vacados por la figura de incapacidad moral en 195 años de vida republicana. Aun cuando la figura existe formalmente recién en la Constitución de 1839, es en el año 1823 que se vacó a nuestro primer presidente, Ribagüero, por incapacidad moral. Y 91 años después al presidente Billinghurst en 1914. En ambos casos, varios especialistas coinciden en señalar que se usó la figura de la incapacidad moral para resolver en realidad un conflicto o un enfrentamiento político entre el Congreso y el Ejecutivo, lo que sería una forma de desnaturalizar la figura de la vacancia por incapacidad moral. Y uno estaría tentado a pensar que en el caso actual puede compararse con estos, con sus matices, por supuesto. Porque en este caso, usando el Congreso, Keiko Fujimori resuelve su pugna personal de no aceptación de perder las elecciones mediante la vacancia por incapacidad moral. Eso es cierto. Sin embargo, las razones que se esgrimen para calificar la actuación de Kuczynski como incapacidad moral no son un invento de Keiko Fujimori, desafortunadamente son reales. Las causas de la vacancia por inmoralidad son de responsabilidad exclusiva de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, y no del Fujimorismo. El Fujimorismo ciertamente las usa a su favor, pero es un hecho factual que el presidente ha mentido reiterada y públicamente de tal forma que ha afectado gravemente la dignidad del cargo y la confianza mínima en la palabra que un mandatario debe tener para poder gobernar y el pueblo dejarse gobernar. Y aquí es donde nos ocupamos del tercer caso en nuestra historia de vacancia por incapacidad moral, que es el caso, por cierto, de Alberto Fujimori, cuando comienzan a hacerse públicos sus delitos y los de su asesor presidencial. Fujimori, como recordamos muchos, huye del país, engañando al país al pretender irse a una cita internacional y no vuelve más y envía su renuncia por medio electrónico. Ese solo acto fue de tal magnitud indigno para la presidencia que la vacancia por incapacidad moral fue aprobada de inmediato en el Congreso y su renuncia no fue aceptada por inmoral. Y así volviera, en ese momento Fujimori no podía ejercer el cargo nuevamente porque fue inhabilitado por 10 años del ejercicio público. ¿En qué se parece este caso al actual de PPK? En mi opinión, Kuczynski no solo ha mentido de manera reiterada y grave al negar el indulto primero,
y luego otorgarlo, sino que ha mentido respecto de las razones para otorgarlo, que no han sido médicas, sino de componenda. Ha canjeado la justicia y la dignidad de una condena por un beneficio personal. Pero no solo eso. PPK ha mentido reiterada y públicamente con respecto de su incapacidad de separar lo público de los negocios privados cuando era ministro y su incapacidad para aún hoy hacer esa distinción, lo que demuestra con las mentiras que sigue diciendo sobre su caso. Alguien que es incapaz de distinguir el uso de lo público para lo privado, el aprovechamiento de lo público para los fines privados, está moralmente incapacitado para ser presidente de un país. Estas mentiras reiteradas no tienen que esperar un proceso jurídico ni un juicio político, son evidentes en tiempo real y lo más grave, lo que hace que su permanencia en el cargo sea imposible es que no hay señal alguna de rectificación que indique que en adelante podemos confiar en la palabra pública del mandatario, en sus decisiones que no afecten las instituciones de justicia y Estado de Derecho del país y por ende la majestad de la presidencia. En pocas palabras, la situación de crisis a la que sus mentiras han llevado al Perú no tienen viso de mejora. Sus mentiras reiteradas solo nos señalan que el rumbo del Perú va a empeorar. Nadie dice que es el primer presidente que miente, pero en su caso no hay siquiera una confianza mínima en su palabra pública. Y alguien en un cargo tan importante y delicado cuya palabra ha perdido valor es un peligro para la nación. Alguien con tal facilidad para mentir reiterada y nacionalmente carece de la capacidad moral para dirigir una nación.